Buenas tardes, soy Mariano Venegas Soy Romina Ordemar. Giovanni Salazar. Aquí soy Jonathan. y hoy estamos reunidos acá para poder hacer nuestro podcast que hemos decidido tocar el tema del cine de terror. Pero antes de eso queríamos hacerles un anuncio, probablemente ya han visto en nuestras redes sociales que tenemos programada una función este 31 de octubre. Vamos a estar proyectando La Sustancia, una película muy hablada, muy voceada estos días. Y además de eso, también tendremos un concurso de disfraces, así que invitamos a todos a que puedan venir, tanto disfrazados o que puedan asistir también para poder ver la película. Será un momento muy, muy, muy especial para nosotros y también un momento para ustedes. Estamos seguros que se van a dejar con una gran sorpresa con todo lo que vamos a hacer. Y para empezar este podcast, queríamos preguntarnos, ¿cuáles fueron las últimas películas que han visto de terror? Eh, Creo que la última que he visto ha sido The Witch, de donde aparece Ana Taylor-Joy. Muy buena película. En mi caso, yo creo que fue anteayer que vi Get Out y me encantó. Me puse a investigar sobre las teorías y todo eso. Me fascinó, estuvo muy interesante. Esto, en mi caso sí fue La Sustancia. La volví a ver hace unos días con mi papá porque me dijo para ir a verla y aún me sigue sorprendiendo. Me parece una película muy impactante. Siento que es un buen inicio para personas que quieren adentrarse dentro del body horror, pero también la crítica social y todo, valga la redundancia, la sustancia que tiene la película me parece muy importante. Es una película que me ha gustado un montón, la he visto desde el Festival de Cine de Lima y es una de mis favoritas del año. Bueno, en mi caso, ayer, no, hace 2 días vi Late Night with the Devil, entrevista con el demonio. Ese Y lo he la visto. verdad, muy buena, la verdad, muy buena película. Más que todo a mí me gustó el cómo fue creada, ya que es literalmente es durante todo una hora, digamos, de un show de variedad, como lo que fue, digamos, ¿verdad? Es, digamos, Jimmy Fallon, Johnny Carson, ese tipo. Y solamente muestra los segmentos y digamos el detrás de escenas. Me parece muy interesante que hayan podido meter toda la historia en, digamos, en esa estructura. Y al final igual termina de una manera bien interesante, podría decir yo, para hacer, para condensar todo en menos de 1 hora y media. La verdad, increíble. Sí, 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 es bastante buena la película. Yo también la disfruté cuando la vi. Y el giro que también te da, bueno, no te van indicando cuál podría ser el final. Y creo también es bastante satisfactorio. Sí, la verdad A que mí me sí. parece que ese es una de las, bueno, uno de los ejemplos del terror que ha salido este año, pero para hablar de ese podcast también queremos un poco tocar mucho más antes y queremos adentrarnos en estas primeras décadas donde hemos visto cine de terror, porque el cine en sí de terror, de monstruos, todo esto ha surgido desde hace años. Sí. Ya, como No, tal, podríamos decir que es la evolución de los cuentos que hubo, que impartían los temores, un cierto acondicionamiento a los niños y a los jóvenes de aquello que no deben hacer, que evolucionó y se adentró en los medios audiovisuales y generaron lo que serían las primeras películas de la década de 1930 a 1950. Quizás los monstruos clásicos ahí. Claro, el universo, el Darwin Universe de De Universal. Universal, todo eso, Drácula, claro, lo que fue Drácula de Frankenstein, el hombre de Frankenstein, el hombre Exacto. invisible, ellos, exactamente. todos ellos. Claro, pues los monstruos de Universal, pero yo pienso que el miedo, o sea, el terror básicamente nació con el cine. ¿Ah? ¿Saben por qué, digamos, puedo pensar esto? Al final, el miedo o el terror es algo hacia lo desconocido. Y la primera función, por así decirlo, se conocen ustedes lo que fue de los hermanos Lumière, Lumière, lo que grabaron justamente al tren sí. acercándose. Eso asustó a las personas. Eso fue terror. Eso fue Claro. terror para ellos porque era algo nuevo que nunca habían visto y les asustó. Fue desconocido. Entonces, pues yo creo que el terror desde un principio fue parte, como que ha ido siempre de la mano del cine en sí, antes que cualquier otro tipo de género. Claro, también podría argumentarse eso, o quizás que se elevó en el cine, porque el terror de literatura es, bueno, Claro, no pues es. eso fue añadiendo, ¿no? Dándole más capas para poder Claro. crear nuevas cosas. Y de hecho, lo que dices es importante porque en el libro del doctor, bueno,
donde aparece el personaje de Frankenstein. Al principio, Frankenstein, como personaje, es un ser autoconsciente y bastante reflexivo, y no es tanto de terror. Y también la película de Universal es un ser que, bueno, uno es torpe, parece ser no tener reflexión y pensamiento, y esto inspira el terror porque es una cierta incertidumbre qué va a ser este ser. Creo que también está un poco inspirado en el impresionismo alemán, quizás, Sí. de ciertos elementos, porque estas primeras películas de terror tenían una ambientación lúgubre, un uso del fondo bastante específico, las dinámicas de luces es bastante clara para indicar qué debe dar miedo y qué no debe darlo. Y creo que de ahí podríamos rescatar a Nosferatu como elemento. Sí, Claro, Sí. el expresionismo alemán sin duda es muy importante, como dices, por el uso de las sombras y también de la fotografía, ya Ujú, sí, que utilizaban ángulos muy poco convencionales, ¿no? Esto obviamente, incluso antes que Nosferatu, fue justamente Caligari que Sí. lo presentó de una manera un poco más caricaturesca, podría decirse, porque claro, son sets creados, ¿no? No hay, o sea, ya de por sí esas muestras, digamos, de la arquitectura es exagerada por diseño, porque así fue creada. Ya en Nosferatu lo hizo obviamente un poco más gótico, más real, pero utilizó esos ángulos, esas técnicas para poder presentar con las sombras y con las cosas puntiagudas, etcétera, para mostrar, digamos, l- para ambientar más que todo, ¿no? Para la atmósfera. Y eso es justamente lo que hizo tan famoso el expresionismo, con incluso la película del el Golem, que igual es muy buena, del sí, mismo año creo de Caligari, sí, de Caligari creo que el mismo año, un año después fue, no me acuerdo. Y obviamente eso incluso inspiró al cine negro, ¿no? Con el Alcohol Maltés, el tercer hombre. Entonces, el expresionismo fue fue como que el boom en sí del terror, porque antes de eso hubo algunos films que estaban hechos, digamos, con esa intención. Méliès hizo La Mansión Embrujada, creo, de Haunted Mansion, creo que se llamaba así, un pequeño sí. corto, que ya, obviamente Méliès le encantaban los efectos especiales y ahí como que mostró más ingenio respecto a las calaveras y otras cosas más. Entonces ya había como que esa idea, ¿no? De lo oculto, de lo misterioso, de lo terrorífico, y ya con el expresionismo ahí como que explotó. Y obviamente eso igual incluso llegó a los cines de Estados Unidos cuando deciden empezaron a ver el potencial y ahí empezaron a hacer las películas de terror con Drácula y Frankenstein en 1930. Claro, y de hecho podríamos decir que a mediados de esta época, que podría darse hasta el 50, podría decirse, o sea, entre el 40 y el 50 empezó también a decaer porque a ver la cantidad de películas que se elaboraban sobre los monstruos clásicos y bueno, cierta interacción que había entre ellos. Recuerdo que hay películas como Drácula y Frankenstein, o Drácula versus el hombre lobo, que son del parte del universo, del universo del Dark Universe de Universo. Claro, hermano. Y que fue decayendo hasta que aparece, ya hay un cambio de temática de aquello que puede dar terror y pasamos de personajes ficticios a, Algo que encuentras en la vida cotidiana. claro, Ujú. a elementos que dan terror también que están acompañados del ideal de ese momento que es la psicología y el realismo. Eh, ¿Qué películas se te vienen a la mente, a ustedes, qué películas se te vienen a la mente de psicología y realismo? A mí se me vienen muchísimas cosas sobre Hitchcock, que tuvo Sí, películas como, tal vez Vértigo no es de terror, pero igual siempre ha explorado esto, pero en su obra Psycho o Psicosis es muy evidente que lo que busca hacer es a través de este personaje que se siente tan real, se siente tan cotidiano como sería alguien que cuida un hotel, pues encontramos toda una tragedia y una obra muy perturbadora y en sí lo que quiere generar es a través de todo esto realismo, generar un terror más psicológico. Y siento que a partir de esos años el cine ha buscado más, como ustedes han dicho, llegar a las personas a través de las situaciones reales y en sí eso genera más terror, creo. Creo que el terror, que al menos a mí me ha afectado más, es ese tipo de terror que se siente tan cotidiano. Claro. Y sí. fue a partir de esa época que surgió esto, creo. Claro, que acerca el elemento que da miedo al hombre, ya no es un ser que te puedas encontrar en una mansión que por cualquier situación hayas tenido que ir, sino que podría ser aquel que te renta el cuarto, aquel que te acompaña en un podcast.
Podría ser cualquier persona, entonces ya el miedo ya recae en el propio ser humano. Sí, algo Claro, interesante es que, por ejemplo, para esta película de Psicosis fue el marketing que se hizo y sobre todo el control que hizo Hitchcock para que la gente no se spoileara, como ahora, porque ahora tenemos internet y pues podemos ver diferentes, como qué va a terminar la película y demás. Y él, si no me equivoco, llegó a comprar todas las copias del libro original para que nadie supiera de qué iba la película y que no podían entrar tiempo después de que ya hubiera empezado. No sé. Algo así. No Sí, tenía idea. sí, sí. Wow. no sabía eso de las copias, la verdad, interesante. Sí, 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 sí. Sí, sí, Bueno, interesante, de marketing. Ujú, sin duda que sí. Yo creo que Psicosis obviamente fue muy adelantado a su tiempo, ¿no? sí. Porque siendo 1960, todavía, digamos, no había esa tendencia de ir hacia el hombre como monstruo, ¿no? Ajá, Empezó en sí con Psicosis, porque digamos, antes sí, digamos, mostraban y sí a asesinos, pero lo hacían más que todo en el cine negro, en el film noir, donde, sí. digamos, era de detectives, etcétera, ¿no? Siempre obviamente ha habido los hombres como malos, ¿no? Pero con Psicosis como que se catapultó al hombre como monstruo, en el caso de Norman Bates. Y ahí al año siguiente apareció Peeping Tom con el... Ay, mira, se me olvidó el nombre, ya, pero conocen Peeping Tom, ¿verdad? El que espía a las mujeres y... Ay, la verdad es que Ah, ya, ya, ya. bien perturbante es la película, pero es muy buena. Realmente una o dos veces nomás la vi, no me acuerdo el nombre del cuate. Pero entonces como que ya de ahí empezó el hombre como monstruo. Y también ya se sentó las bases para lo que fue el slasher, que vino obviamente mucho después, porque en Sí. los 50, 60 la tendencia del terror era más hacia los monstruos grandes, ¿no? Lo que fue, digamos, Dem con las hormigas, después la chica de los 50 es bien chistoso, ¿no? La chica de los 50 pies de alto, que Ya. incluso se hacen la burla en Monstruos versus Aliens, el dibujo ah, animado, ¿se acuerdan, verdad? sí, 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 no sabía. La Ah, escena sí. principal. No lo había No, percatado. la escena primera, perdón. Sí, 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 cuando tienes. Ajá, la primera, entonces ya, y ahí justamente igual es lo que empieza la cuestión del cine más barato, ¿no? El cine B, Sí. porque cuando todo, con la Gran Depresión, con la Segunda Guerra Mundial, no había dinero, porque en los 30 el tesoro sí era más que todo la cuestión de los monstruos de Universal, ¿no? Era lo más famoso, pero como que lo desgastaron con tantas secuelas. Ya en los 40 con la Segunda Guerra Mundial, no había dinero, entonces como que tenían que ser más, no inteligentes, sino realizar más cosas con muy poco presupuesto. Y ahí empezó justamente el cine B, que se basa en eso, películas con bajo presupuesto, pero que tienen como eh, son fácilmente digeribles, podría decirse. Pero eso no les Claro. impidió, obviamente, a algunos experimentar, como fue el caso de Jacques Tourneur. O sea, era francés su apellido, pero creo que es Tourneur, es Tourneur, no me acuerdo muy bien. Él con la marca de la pantera, o Cat People y I Walk with Ya, a sí, Zombie, sí, sí. dos muy buenas películas, claro, de los 40, pero podría decirse que en cuestión de tesoro era lo más sobresaliente, justamente porque lo demás era tesoro o eh, básico, ¿no? Un poco más como que era ah, por, como si un trabajo por salario, ¿no? Les daban, "Ah, ok, voy a hacer esto, lo hago y listo, ¿no? Para poder liberarse rápido y eran baratas, pero generaban dinero. Obviamente en los 50 con lo que fue el tesoro atómico de la Guerra Fría, etcétera, ahí fue cuando ya empezaron a aparecer los monstruos como insectos, ¿no? Con el problema con el miedo lo que sería la energía nuclear, a las bombas atómicas, Gojira, en Sí, obvio. 1954. Entonces, esa tendencia seguía 50 y 60, por eso creo que volviendo a lo que fue Psicosis, no siguió, digamos, esa tendencia y se enfocó en un terror mucho más psicológico. Claro, pero también hay un elemento bastante reconocible, creo que, haciendo paréntesis, se tomaba bastante a elementos de la naturaleza o propios, la combinación de elementos, y se agigantaba, pero creo que el monstruo propio de nuestro siglo podría considerarse al zombie, y de hecho creo que La Noche de los Muertos Vivientes, una película bastante grotesca, O sea, toma. pero cuál noche? O sea, la primera.
Sí, de Night of the Night Living of the Dead. Living Dead, sí, la primera. Ah, la del 68, la que de George Romero. Sí, 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 sí. Ah, ya, ya, ya. ya. Se toma este elemento y empieza también a asociarse ya a un miedo antropocéntrico, ¿no? Ya no tanto a lo natural, a la naturaleza, perdón, sino tanto a lo que podría llegar a ser el hombre. Y como tú mencionas también, acompañado del contexto del progreso científico y del progreso tecnológico, ya suceden miedos a elementos no solo son del hombre propio, sino obra del hombre también, que pueden ser las máquinas. Creo que, aunque el miedo a las máquinas ha estado presente siempre, pero en esta parte ya evolucionó y tomó, este, tomó esta característica. Pero Claro, también quiero mencionar que hubo un cambio de temática y pasamos del terror psicológico a los slashers. Sí, por la idea de que, o sea, tipo con psicosis es como que una persona se toma como el personaje de el psicópata que mata y ahí pues, aunque ahí también hay un poco de prejuicio con las enfermedades mentales, pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Sí, sí, sí. Claro, no, al final, y continúa, hermanito, continúa. Ah, ya. Al final, igual, justamente esta cuestión de, como mencioné, la noche de los muertos vivientes, The Night of the Living Dead, y también incluso con psicosis, no, es que lo bueno del terror es de que no abarca solamente los temas, digamos, como que externos o fáciles, sino que es una muy buena metáfora para poder lidiar con otro tipo de problema. Puede ser que de verdad en el caso de psicosis, obviamente en su tiempo, nadie va a tomarle tanta importancia al contexto, tal vez como tú dices, digamos, de salud mental, ¿no? No podían Sí, considerarlo como incluso demonizador de lo que es estos problemas, digamos, de personalidades, doble personalidad, bipolar, personalidad compartida, traumas, porque obviamente lo que tenía Norman era trauma con su madre. Entonces, obviamente no había como que ese trasfondo, ¿no? Era más que todo, la idea, digamos, en ese momento era más que todo de impresionar, de asustar y hacerlo de una manera increíble, podría decir, en el caso de psicosis. Ya sí. después, obviamente, mientras evolucionó, se fue viendo, digamos, esos problemas y se los trataron eh, igual por medio del terror, trataron de mostrarlos, digamos, podría decirse, de una manera un poco más respetuosa, como en el caso, digamos, de Babadook. Me encanta esa película, porque justamente el trasfondo es justamente el estrés y la depresión de la madre, ¿no? Entonces, eh, trata un tema de salud mental bien delicado, pero lo hace de una manera terrorífica y bien profunda. Obviamente eso se ha logrado por medio de la evolución, porque antes no ibas a encontrar algo tan sofisticado, ¿no? Entonces, y en el caso, digamos, de la Noche de los Muertos Vivientes, igual estaba el problema racial. Esto obviamente mm, hablando de los Estados Unidos, ¿no? Con todo, porque el 68, justamente en la última mitad de los 60 fue lo que mataron a Martin Luther King. Igual mataron a Malcolm X. Entonces había una tensión racial fuerte en Estados Unidos. mm, Y incluso ahí yo leí un mensaje en el que Romero decía, yo no tenía la intención, porque obviamente la Noche de los Muertos Vivientes al final, bueno, spoiler, matan al protagonista. Y eso es después de que sobrevive toda la noche y al final lo mata un hombre blanco, Sí, ¿no? Entonces él dijo, yo no tenía ninguna intención de dar ningún tipo ¿cómo se podría decir? De opinión ideológica. muestra, ¿no? De muestra, digamos, como de un tipo de protesta o algo por el estilo. Me pareció un buen final, pero obviamente, dado el contexto, impactó bastante. claro. Y también creo que podríamos tomar justo de esta película de League of the Living Dead, el elemento bueno, del gore, que también fue evolucionando y creo que también se presenta en otra cambio de temática que se encuentra entre los slashers y el cine, el terror psicológico, que sería el terror de ciencia ficción, con películas como La cosa del otro mundo, Ah, The eh, Thing. The Thing también, sí. Sí. que cambia, ya no solo es el hombre, ya no solo son lo que pueda llegar a ser el hombre, también es algo desconocido que no es de este mundo, que se ve acompañado de lo que podría o de la posibilidad del daño que nos podría hacer. Esta serie de películas me parece fascinante por eso, o sea, por la intención Claro, de comprender qué podría llegar a pasarnos si es que contáramos con un
Bueno, como una cosa que se explica en la película de John Carpenter que es solo un ser. O sea, no es toda su raza. O sea, es Claro, pues, Un solo ejemplo. un solo ejemplar que podría destruirnos. Y el claro, elemento de la película es, Sí, no es se fuertísimo, puede, es fuertísimo. no se puede negar, ¿no? claro, no se puede negar, pero digamos igual la cosa de John Carpenter, ¿verdad? La del Sí, ochenta y sí. Claro, dos, ¿no? Obviamente es puta obra maestra, peliculón, pero igual está basado en el miedo Mm. de lo que fue, como dije en un principio, miedo a lo desconocido, que no puedes controlar. Peor todavía en la cosa es la paranoia. No sabes quién es el bueno y quién es el Sí. malo, y hasta el final no te lo sabes. Y eso es lo genial, no te deja con la intriga. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Quién, si la cosa no está muerta, cuál de los dos es? ¿No? Claro, Entonces, pero el tesoro, digamos, de los aliens, etcétera, obviamente igual fue arraigado de los 50 con todo lo que fue, digamos, de los ovnis y todo ese boom igual en Estados Unidos, porque la cosa de John Carpenter es un remake Sí. de la cosa de otro mundo del 51. Obviamente son películas muy diferentes, pero que sí como que toma el mismo principio, ¿no? De un alien que llega a la Tierra, lo desentierran, quieren saber qué es y todo sale mal. Porque en la del 51 es solamente un hombre grandote. Igual, digamos, nada más, el de la cosa de Carpenter, pues es una bestia que se puede convertir en cualquier cosa. puede Es replicar, mucho pues. peor, ajá, es mucho peor, pero si digamos hablamos de tesoro cósmico, tesoro de digamos extraterrestres, no podemos pasar sin hablar de Alien, que yo claro. creo Sí. que fue el inicio del tesoro, tesoro no sería el espacio, ¿no? Tesoro hacia los alienígenas, tesoro cósmico Claro. creo que podría ser, ¿no? Eh, porque el 79 no sé si ha habido una película como Alien antes de ese. No sabría decirles, no me acuerdo, pero creo que fue justamente la que demostró el miedo hacia el espacio y demostró o sea, antes todos querían ir al espacio, pero nadie parece que se preguntaba qué pasaría si realmente estamos ahí y sucede algo con lo que no estamos preparados. Claro, Porque al final, incluso continúa podríamos hermano, continúa. este, que en Alien ya no se toma también el tema del hombre como elemento principal de terror, sino que qué tal si existe un ser que está mejor adaptado, mejor defensa, mejor ataque, que nos puede destruir en cualquier momento. El destroyer tiene este pensamiento colmena, ninguna arma le hace efecto, excepto algo tan básico como el fuego. Y me encanta que H.G. Giger haya hecho representaciones de cosas que se nos podrían acercar, como es bueno, la palabra con V, que se ve en cada etapa del alien, es una clara referencia a este acto que puede realizar un ser y que nos vemos o sea, incapaces de poder defendernos a este acto. Creo que Alien es una gran película por eso. Y también porque juega con un elemento que has mencionado, que es Sí. la intriga, porque nunca se te muestra completamente al alien. Siempre Hasta es el final. Hasta el final, sí, recién claro, hasta siempre el es final. te da a ver, piensa un poco qué podría llegar a ser. Te muestra cosas que puede llegar a ser. Que la sangre, su saliva, que derrite, me parece. Y Eso, pues, es como dice Ash, el predador, the apex predator, ¿no? El predador máximo, ¿no? No se lo puede matar. Si le cortas, te mueres vos porque te cae el ácido. Eh, y digamos, aquí igual me encanta, por eso Ridley Scott para mí es uno de los mejores directores que ha habido. No importa que haya hecho alguna que otra mala película, incluso yo he disfrutado algunas de sus malas películas. Me gusta, por ejemplo, la de Moisés, Dioses y Humanos, Gods and Humans, Gods and Men, ahí no me acuerdo. La que es con Christian Bale. Salió Creo que sé así. de qué hablas. eh, Dioses, Exo, creo que es se llama. Éxodo, Ya, sí. ya. Éxodo, Dioses y Hombres. Me gusta bastante, a pesar de todo. Eh, entonces, lo que aquí hace, pues, Ridley es increíble, ¿no? Porque utilizando lugares tan cesados, o sea, te sofoca, ¿no? Te sientes como que claustrofóbico, porque el único momento en el que sales del Nostromo es para ir a encontrarte con el alien, básicamente. O sea, como que no estás ni seguro ni afuera ni adentro. Entonces, esa idea de completa perdición, de que no hay esperanza, peor arraigado con la fotografía que obviamente muestra una oscuridad total,
literalmente donde puedes escapar si él está por todo lado. Es rápido, es una máquina asesina, no le puedes matar, como tú mismo has dicho. Y eso añadido al diseño de Geiger, de todo el diseño de producción y de la bestia en sí, que igual aquí hay un subtexto sexual, porque al final lo que los facehuggers hacen es básicamente violarte. Obviamente es, son, ¿cómo se dice? Metáforas fuertes, pero que obviamente al mostrarlo de esa manera, como que llegan mucho más profundo que cuando te lo hablan, digamos, ¿no? Cuando tú vas encontrando el subtexto, se te queda mejor que cuando te lo dicen de por sí. Hay como que, ya entendí de qué sirve, pero cuando lo vas descubriendo poco a poco, dices, mira esto, mira aquello. Wow, el detalle es increíble. También quisiera llevar al a los slasher, terror slasher, con películas como Viernes 13, no, sí, Viernes 13, Terror en la calle El, son películas que también retoman la parte de lo psicológico, pero lo combinan con lo sobrenatural. Y creo que son películas, me parece que la primera de Viernes 13 no se muestra tanto tampoco a, a Jason, Jason. Jason, Sí, sí, no sí. se lo muestra tanto y creo que como que recae más en el papel de la madre y todo esto. Pero Terror en la calle él es una película que también juega con el hecho de que ya no estás, tampoco no estás seguro en el espacio, no estás seguro en compañía de otra persona e incluso no estás seguro en los sueños cuando duermes. Como, por ejemplo, sé que no es un slasher, pero por ejemplo, en Tiburón casi no se lo ve al tiburón, Claro, pero todo el Claro. mundo está pendiente de que puede salir en algún momento. Y eso es lo interesante porque antes se buscaba más mantener la atención, la intriga, pero ahora más se basan en jumpscares, con la música, con eso. Y hay una frase de Alfred Hitchcock que hablaba sobre que cuando ya se disparó, la pistola es como que ahí se acabó el miedo, porque ahí claro. termina. Entonces es claro. como que sería bueno retomar esas cosas de cómo construir la atención con los planos que tratan de acercar más la cámara y demás. Y es bastante interesante. Sí. Y Yo es- creo que y, menciona también. Sorry. Ahora que mencionas slashers, sí me acuerdo mucho de Halloween. Eso es un clásico, pero también siento que aparte de ser un slasher, toca ciertas cosas psicológicas porque dentro del personaje Michael Myers hay un trasfondo que poco a poco la película va explorando sobre quién era en realidad, su pasado y los problemas con su familia y todo, para crear este monstruo y como hemos dicho también, esto no se muestra hasta las partes de acción dentro del final de la película. Creo que esa película es una que juega mucho también con la atmósfera y como has dicho, creo que es muy importante rescatar eso, el juego de la atmósfera que se ha creado en las películas pasadas y cómo en la actualidad no se ve mucho eso, es algo no tan enfocado por las grandes productoras de películas de terror, sino más que todo hacerte asustar con los ruidos, con los jumpscares y eso. Y creo que Halloween es un slasher, uno de mis favoritos slasher, pero también juega mucho con lo que estamos hablando ahora, tanto lo psicológico y todo lo demás. Sí, es bastante, o sea, es curioso cómo esas películas mantienen estos elementos, porque los retoman cuando ya había el cambio de, hablemos del espacio, no, hablemos todavía del hombre y de lo que puede llegar a ser. sí, Y, eso me parece curioso, pero películas como El Sexto Sentido, Scream, La Brújula de Blair, son películas que también son sobrenaturales y toman lo psicológico, pero ya no recaen en el daño del hombre, en el daño que puede llegar a ser el asesinato. Son películas Sí. que tienen no sé, un apartado más que no lo voy a identificar. ¿Ustedes cuál creen que podría ser? Por ejemplo, en el caso de la bruja de Blair es como algo totalmente distinto, novedoso, por la historia de cómo se hizo es bien interesante, porque pues era como una especie de, ¿cómo se llama esto? De metraje encontrado. ¿Falso documental? Algo así, falso documental. Y voy a contar un poquito. O sea, habían hecho como todo una especie de marketing por una página de internet y ahí en los años 90, los años 90, ¿no? Sí. Recién estaba esto de las computadoras en internet y todo eso. Entonces se comunicó de que es de la bruja de Blair, de toda la leyenda o algo así.
y bueno, llamaron a actores que supieran improvisar, porque no había como un guión, sino que cada uno le daban en, como unas cositas de sus alimentos en el bosque, que es lo que tienen que decir, y el otro actor no lo sabía, entonces tenían que ir improvisando, improvisando, y la gente creyó que de verdad estas tres personas habían desaparecido y les mandaban flores y todo eso a las casas de estas personas, como que diciendo mis condolencias y demás. Y la gente se lo creyó hasta que, bueno, ya de ahí vino internet y acabó con todo eso. Sí. Ujú. Y en el sexto sentido también el elemento de que y ya no solo de que el hombre pierda la capacidad de razonar, es algo que también infunde terror, porque considero yo, no sé si se llama análisis correcto, que el hecho de que un padre quiera hacer daño a su hijo, claro que no es solo por el estar cuidando el hotel, sino que ya estaba presente cuando te indican que el niño fue agredido cuando el padre estuvo borracho, ¿no? No respondo. Sí, y pero que sea que transgreda esta normativa social, que digamos, también infunde terror y te hace decir, ah, hay seres que no son, que pueden aparentar ser racionales, pero que tampoco pueden llegar a serlo completamente. Yo creo que es un elemento que también infunde terror porque nos indica que cualquier persona ya no solo, Como no sé, lo que me el aislamiento. claro, ya no solo puede aparentar estar bien, que mostró Hitchcock, sino que también cualquier persona, incluso con sus cabales, puede intensificar rasgos que no son, que son propios de él. O sea, que no es que sean culpa de algo más, sino que es propio de sí mismo y que puede hacer daño también. Sí, 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 me parece interesante. No, pues eso respecto, digamos, a los slashers y a lo que fue igual de los 90, con la llegada de lo sobrenatural, especialmente con el sexto sentido, que fue igual lo que, o sea, desde El Exorcista del 73, Uy, verdad. obviamente eso fue la cuestión de lo sobrenatural. Ahí es donde empezó realmente a hacerse más potente, ¿no? Con El Exorcista, luego con la profecía de Omen creo que del Sí, 76. Eran como que escasos, ¿no? Como que iban de aquí para allá. De hecho, el tesoro espiritual o sobrenatural incluso era más de Japón, porque no, con todas sus creencias, ¿no? ¿Verdad? El Shinto, las creencias Shinto, etcétera. Entonces, digamos, Unibaba del 64 es muy buena. ¿verdad? Ya. Hausu del 77 igual es muy buena. House es de hecho es bien loca esa película, es medio, medio rara, pero es muy buena. Y entonces ya de ahí empezó a llegar lo sobrenatural y la verdad a mí el tesoro que más me llega es el sobrenatural. Puedo ver cualquier tipo, puedo ver body horror, puedo ver slasher, pero el sobrenatural sí que me impacta más fuerte que cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, ahorita la película que más me ha dejado, no puedo decir, digamos, traumado, ¿no? Pero que más me ha impactado respecto al miedo que he sentido fue Hereditary, la verdad que sí, me llegó hasta el hueso. El primer conjuro, que a pesar de que lo he visto ya 50 veces y yo, bueno, ya me lo sé prácticamente toda la película, pero la primera vez que me llegó igual, fuerte, o sea, a mí personalmente, ¿no? Que soy más sensible a las cuestiones sobrenaturales. Y obviamente las japonesas que, digamos, Ringu, Sí. Shatter, Pulse, solamente de los principios de los 2000 finales de los 90. Esas películas, los japoneses sí que saben cómo llegar a lo más profundo de tu cerebro para hacerte, o sea, quiero decir un montón de malas palabras ahorita, pero sí. Estoy buscando las palabras correctas, ¿no? Como para expresar realmente lo que me llegaron a hacer realmente las japonesas y estas americanas. Sí, y ahora que comentaron sobre el cine de terror sobrenatural y la cultura asiática, por ejemplo, también siento que casos como en México también hablan mucho sobre el terror a la muerte y demás. Bueno, también tienen una cultura muy relacionada a eso. Y, por ejemplo, se me ocurre este director, Enrique Taboada, que hizo películas como Más negro que la noche, Polvo para hadas, o no sé si esta es de Taboada, pero El niño de piedra, donde siempre tratan este tipo de temas que no se puede explicar y que si bien ahora sí los vemos, como ya hemos visto de todo,
no nos parece tan como terrorífico. A veces es como que no da tanto miedo que termina siendo como buena. También hay ese tipo Claro, de casos con las películas. Sí. claro, pues mientras más avanzas, más, o incluso dicen los Simpson, ¿verdad? En la película, en el episodio de Tesor, cuando cuenta el cuervo. ¿Verdad? Y Ay, sí. dice, esto fue escrito en los años, la década perdón, en el siglo XVIII, seguramente ahí se asustaban más. Es verdad, pues, mientras Sí. más avanza el tiempo, más resistencia tienes, y por eso el terror es uno de los géneros que pueden ser más exitosos, pero también más difíciles de no sé revolucionar, sino de mejorar, ¿no? Porque Ujú. tienes que encontrar nuevas formas para hacer asustar a la gente. Porque si se cansa de una y no se va a Claro, asustar, ya no van a ir a ver. Entonces tienen que ir evolucionando más que cualquier otro género. Y por claro. eso justamente hemos hablado, digamos, por episodios, ¿no? Por partes que durante toda la historia ha ido evolucionando, porque ya la gente no se asustaba con lo que tenían. Ya les pareció como que, está aburrido, ya eso ya nos da miedo. Entonces tuvieron que buscar otra cosa. Entonces, eso es lo complicado de hacer terror, ¿no? De encontrar como que el siguiente nivel. También perdón, creo que eso está muy ligado al tema de la comprensión. O sea, cuando algo se vuelve comprensible, dejas de temerle. Y cuando algo toma cierta incomprensibilidad, porque aunque digamos que ahora somos una cultura científica, en realidad es que hay muchas cosas que no conocemos, que Sí. asumimos, pero no conocemos. Y eso ya se ve presentado en las películas más próximas a nosotros, eh, que no solo son de terror, sino que también tienen un componente de crítica social. Creo que cuando mencionaste Hereditary, también quería mencionar la película del mismo director de Midsommar. Creo que es una película que Mm. también trae, no sé, a mí me da terror, pero no tiene elementos usualmente presentes en el terror, que es la ambientación oscura, sino sucede todo El lo contrario, brillo. que es Ujú. un brillo constante que, o sea, nunca anochece en ese lugar. Y también en la constante felicidad casi, no sé, casi inhumana de los presentes Psicótica. contrasta demasiado. Lo veo muy alien. Sí. Y también Get Out es una película Ah, amo. que también tiene este elemento de crítica social, pero bueno, que está asociado ya completamente, está dirigido a cierta, ¿cómo se le podría decir? ¿Racismo? Sí, sí, creo Sí. Claro, que sí. está hecha con Pero, esa idea, pues digamos, ¿no? De ahí salió la idea. Sí. pero también hay otra película que retoma el tema de lo sobrenatural y me parece curiosa porque ya no solo juega con el hecho de que algo que desconocemos, sino también con el contexto, con el conocimiento que tiene el espectador sobre el contexto, que es la película de The Witch, que me Ah, fascina la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, a la primera parte de la película te va indicando, mira, esta es una sociedad de tal época, en la cual las creencias eran mucho más arraigadas, no había una comprensión del mundo ni de la naturaleza, y también los papeles que cumplían cada sexo, cada elemento de la familia, eran muy rígidos. Y, bueno, no quiero spoilear, pero la película es muy buena porque juega con esto y el contexto es importante para entender qué elemento da miedo de la película. Bueno, y al final también está el elemento sobrenatural, ¿no? Que ya le da la cereza al pastel. Creo que claro, pero son... ajá, ahí en Witch lo interesante es que lo sobrenatural es como que secundario, porque ahí el miedo es la paranoia, es lo que, digamos, los padres creen. Lo que los padres creen de su hija, lo que los padres creen que pasó a su hijo, porque al final en sí, claro, digamos, teníamos que dar spoilers, ¿no? Entonces, pero digamos, en sí, cosas terroríficas, prácticamente solamente hasta el final, y ni siquiera es terrorífico, hasta incluso es liberador, Sí, hasta incluso es liberador, ¿no? Entonces, eso es pues, me encanta a mí Robert Eggers, es un maestro, no solamente con The Witch, en El Faro utilizó más o menos una Sí. situación similar, ¿no? Y eso es más que todo hacia la locura de la, de la soledad, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Es como un tipo ya medio raro, ¿no? Pero como un tipo de la parte, como digamos, si fuera Secreto en la Montaña, pero de tesoro. No, o sea, sí, es No sé si algo lo similar, recomendaría. pues, ¿no? Eh, y me encanta la estética de Eggers porque eso es igual, es, ¿cómo se podría decir? Innovador, ¿no? Revolucionario, a mi parecer,
porque no es común. Tanto en La Bruja, en El Faro y el The Northman, no sé cómo será en español The Northman, la verdad, el hombre del norte será, imagino que sí. Sí, algo así se llama. Ah, su estética es tan única, tan interesante, que aunque no, a veces, en The Northman es 2 horas y pico, es larga. Yo fui al cine a verla y no me importó porque solamente me encantaba la estética. Claro. Sabía Creo cómo que, iba a terminar porque conocía la leyenda, entonces, pero solamente me encantaba verlo. Fotografía increíble. creo que el término, lamentablemente no conozco un término en español, pero el hecho de que él busque referencias históricas, pero que tampoco se rija por ellas, porque hay cosas que no son historiográficamente correctas, pero él decide hacer ciertas varianzas para que tenga dé el mensaje que debe dar. Y el de Norman también juega mucho con eso, también justamente lo que puede llegar a ser ese hombre, a veces primitivo y la fuerza descomunal que tiene es curioso. Y creo que cuando nos remite a elementos del pasado, nos inflige más terror. Considero yo, es una hipótesis mía, la verdad. Sí, hablando de eso, me hace mucho acordar, como estamos también mencionando lo de Get Out, hay un subgénero del thriller que es este social thriller, algo así, que es en sí básicamente el temor a la sociedad, algo así. Y, o sea, por ejemplo, ahí tienes películas como este de Get Out, este Bebé de Rosemary, esto de este culto satánico y todo eso. O también hay otra que es de los 70 que son Stepford Wives, que es Ah, un sí, sí. pueblo donde son mujeres que están guiadas por estereotipos que se comportan casi como robots. Entonces, hay una frase que dice que si tú dominas el humor, dominas el terror. Entonces, tipo, tanto esas críticas sociales les puedes llevar al terror como a la comedia. Y por ejemplo, ahora con esto de la película de la sustancia, yo la veo en un paralelismo con esta película de Meryl Streep, que es La muerte le sienta bien, que también es una crítica a pues, los cánones de belleza y demás, pero de un lado cómico. Y nada, sentí que podría ser una apreciación al respecto. No, está increíble. La verdad, la cuestión de los rasgos sociales dentro de la época en la que se hacen las películas obviamente afectan bastante. Stepford Wives Ujú. fue de los 70 y y ahí Sí, fue cuando estaba empezando la revolución, ni siquiera empezando, ya pasó la revolución de los hippies, cuando ya ahí fue cuando, sí. digamos, la the counterculture, como se conoce en inglés, la contracultura, donde las Ujú, chicas empezaron a liberarse y ya no querían ujú, justamente tener esos roles ya predispuestos. Después hizo The Stepford Wives, pues en los 70, no me acuerdo en qué, por más o menos toda la historia del cine hasta ahora, el contexto racial, contexto social, sin importar, ya sea feminista, racial o incluso, eh, no sabía cómo, no se vino la palabra a la mente, van a disculpar, pero cualquier contexto ujú, social afecta a cómo las personas hacen, especialmente el terror y la comedia. Es verdad. Terror y la ujú. comedia son los géneros más moldeables, de acuerdo a la situación actual en la que se encuentra la humanidad, por así decirlo. ¿Cuál era esta película del mismo director de Get Out, que era sobre una nave espacial también? Nope, No. ese es Nope No, también. Esta eso, película también siento que tiene ciertos tintes de toques social, una crítica social tanto a los espectáculos que se generan dentro de la sociedad, el abuso de animales también sí, pero también esto, también creo que retoca un poco lo de lo desconocido que hemos sí. visto. Al ser una película de alienígenas, creo que de cierta manera Jordan Peele quiere tocar ese mismo género, pero también dar una crítica social a las personas que sacan espectáculos de lo que no conocen, como sería el caso de este vaquero que quiere hacer todo un espectáculo ¿cómo, no me acuerdo cómo se llama? Jean Jacket, Ya, y quiere hacer todo un espectáculo de eso, pero termina muriendo. claro. Esto, siento que el cine actual de terror se ha enfocado en dos cosas muy particulares que lo he visto en varias películas de los autores que hemos mencionado, Jordan Peele, de Robert Eggers y Ari Aster. Se ha enfocado tanto en la crítica social, pero también en hacer que las personas se sientan más
identificadas o llegar un poco más a lo personal. En las películas de Ari Aster creo que eso es un poco más evidente. Él tiene tres, tanto Hereditary, Midsommar que ha mencionado, pero también tiene Boys Afraid, que siento que es una película, a mí me pareció, cuando la vi, de su mejor película, en mi opinión personal, sé que es algo muy impopular, pero siento que ahí trata el horror a través de del personaje principal y sus relaciones con su madre, su relación con el mundo y su relación con las personas de su alrededor y ese miedo que le ha generado la persona que le dio la vida. En Hereditary tenemos el miedo que hay dentro de la pérdida, pero también ese sufrimiento que hay dentro de perder a alguien y los problemas dentro de una familia que después de esa tragedia termina siendo muy disfuncional. Y en Midsommar tenemos los problemas intrapersonales entre la protagonista y sus Pareja. relaciones, claro, con, no me acuerdo el nombre pata, con su flaco. Ujú. No, si digamos Una hablamos locura. de esos tres, porque ahorita creo que son los más remarcables en el terror del momento, Ari Aster, Jordan Peele y Robert Eggers. Yo podría definirlos, ya podría distinguir cada estilo justamente en los temas que tocan, más personales, ¿no? De los personajes en sí. En Hereditario, obviamente la madre, en Midsommar, la Florence Pugh, que me he olvidado el nombre de su personaje, y en Bo F. Afraid, el hecho de Joaquín Phoenix y su relación, como tú dices, con su madre, ¿no? Bo F. Afraid me gusta bastante, me pareció, verdad, la película es muy buena, y me encanta cuando los directores tienen la libertad de hacer cualquier locura que quisieran. Me gusta, porque tienen ideas tan interesantes que tú no simplemente, como te he dicho en el caso, digamos, de Robert Eggers, que solamente me quedo viendo. No me importa qué está pasando. Es tan interesante lo que está sucediendo en cámara que lo demás no tiene mucha importancia, ¿no? En el caso, digamos, de Jordan Peele, él sí trata de hacer sus películas siempre con una crítica mucho más social. Ha sido así con Get Out, fue así con Us y fue así con Nope. Y en el caso de Eggers, digamos, quitando de Northman a un lado, que digamos no es exactamente terror, pero en el caso, digamos, eh, de The Witch y The Lighthouse, El Faro, su tesor es como que mucho más enfocado a la atmósfera. Sí, Es la mucho más enfocado a la construcción. atmósfera, a la construcción, exactamente, de la construcción de los planos, ¿no? Porque no son exactamente dinámicos, pero son inquietantes. Sí. Eso es lo increíble. Retomando ese punto en The Witch, te muestra que la casa o sea, el plano es la casa en medio del bosque, y el Ujú. plano se queda ahí. Y, o sea, en primera instancia te muestra la casa o las personas de la familia saliendo del resguardo de la comunidad y adentrándose en lo desconocido del bosque. La juega muy bien con la construcción de la ambientación. Y quiero ahorita empezar otro tema que es justamente las películas de terror han sido muchas veces vistas de menos Sí, porque, bueno, por eso mismo, porque remiten a elementos que no son, no sé, no son una expresión mayor de otra cosa, de algo artístico. Pero ha habido películas que sí han sido reconocidas por distintas academias. O sea, me parece que El silencio de los inocentes es una película que ha Ujú. sido premiada. Y no me acuerdo cuál puede ser otra película de terror que Get Out, exactamente, es la otra más grande dentro del cine de terror que ha sido premiada y que ha sido también reconocida por academias como los Oscars. sí, sobre El Eh, silencio de los inocentes. Me parece una película que el terror y bueno, aunque podemos, el personaje rescatable, porque destacamos es Hannibal, pero el terror acompaña a la protagonista en el descubrimiento de quién puede ser el asesino. Porque también, aunque Hannibal se ha ganado el protagonismo de esa película, sale poco. sale poco. Y sí. la antagonista principal es este asesino en serie que desoye a las mujeres, ¿no? Y Clarice. es una adaptación de un libro, pero me parece que la película es mucho más inquietante, la verdad. Sí, el silencio de los inocentes, o sea, para mí, ¿no? Digamos, obviamente tiene rasgos de terror, pero para mí es más un thriller, ¿no?
Sí. Para mí, digamos, ¿no? Considero más un thriller, pero incluso así, thrillers no son muy premiados por la academia. Y hay ambigüedad en lo que podría ser un thriller y lo que podría ser una película de terror. Obviamente, El silencio de los inocentes va mucho más hacia lo terrorífico, especialmente por la parte final, cuando encuentra mire, es Billy Paul Billy. Ese me da el nombre del asesino. Ya, sí, Ah, sí, Cuando, sí. cuando utilizan sombras y o sea, el hecho de que no sabes dónde estás porque solamente ves a Clarice buscándolo, ¿no? Y eso obviamente ahí esa sensación de terror es lo que le eleva, digamos, de un thriller ya a algo un poco más terrorífico. Pero hasta entonces parecía más Seven, que igual era de investigación. Igual Seven, digamos, es igual de un lunático. Y hay partes fuertes cuando se despierta el pobre cuate que era de pereza, ¿verdad? La víctima de pereza. Y se despierta y todos saltan. Yo igual he saltado. Estaba ahí el cuate muerto y después respira. Entonces, pero digamos, a Seven no lo consideran muchos tesoros, más thriller, ¿no? Entonces, es un poco como que una línea un poco delgada que se podría decirse cuál es terror y cuál es thriller. Pero sí, el que sí fue terror, obviamente fue Exorcista. La primera película de terror en ser nominada a mejor película del 73. Y de ahí fue Get Out, que esa incluso yo lo considero mucho más de terror que El silencio de los inocentes, porque la inquietud es desde el principio. Te sientes tan inquieto, inseguro, no estás cómodo porque sabes de que algo raro está pasando por ahí. Entonces, digamos, son cuestiones, ¿cómo se podría decir? Que es lo genial, digamos, del cine, ¿no? Subjetivas. Para algunos pueden ser diferentes, ¿no? Como os he dicho, a algunas personas les puede dar más miedo cosas que a mí no. Y a mí más miedo cosas que a ellos no, ¿no? O sea, no tres o cuatro o cinco veces. Pero bueno. Es muy interesante. La verdad, el terror es el género más interesante que puede haber. Incluso creo que El silencio de los inocentes tan solo, creo que ha sido la única película de, bueno, terror que ha ganado un Mejor Oscar a película. mejor película, creo. Sí, mejor película. Sí, porque de ahí no recuerdo otras y también en cuanto a la categoría de mejor actriz, por ejemplo, sí ha habido algunas nominadas como por ejemplo Sissy Spacek de Carrie, que es fantástica, o Kathy Bates en Misery también, pero Misery. hay algunas veces donde no los toman en cuenta. Creo que Anthony Perkins no fue nominado, ¿o sí? No, Perkins no fue nominado. No fue. Perkins no Ya, fue ahí por nominado. qué, ¿por qué no? ¿Por qué? Claro, hubiera sido genial, pero imagino que a Perkins no lo nominaron porque tenía que entrar en secundario, en teoría, ¿no? Porque aunque la película sea de él, era como que vean, siempre hay el fraude de que ponen a veces primarios en secundarios porque no quieren Ujú. quitar el enfoque, digamos, de un personaje en específico. Como digamos, por ejemplo, lo que fue Érase una vez en Hollywood, a pesar de que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio básicamente eran los Ya. protagonistas, era de ambos la película, pusieron a Pitt de secundario y a DiCaprio de primario. Entonces, imagino que más o menos así hubiera sido en el caso de Perkins con Psicosis. Sí, la película básicamente es sobre él, pero digamos, la protagonista en un principio era ¿se acuerdan el nombre de la personaje? De Jennifer Lee. No ¿Jennifer me Lee acuerdo es el el nombre nombre? No, tampoco. no Es es la mamá Jennifer. de Jimmy Lee Curtis. Sí, sí, me Sí, acuerdo. es la mamá de, de Janet Lee. De Janet Lee. Janet Lee es la actriz, pero no me acuerdo el nombre de Janet del Lee. Sí, personaje. sí, Ajá. sí. Y la segunda mitad del personaje Ah, principal, por así decirse, es el novio que va a buscarla. Entonces, en ese caso, claro. ¿cómo lo dividirías? ¿No? Uno diría, claro, el personaje principal es Anthony Perkins, pero él es más como el villano y el catalizador de todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Decir, ¿por qué no lo habrán nominado? O en este caso, si hubiera sido nominado, ¿dónde hubiera ingresado? ¿Principal o secundario? ¿Mm? Sí, igual, o ¿Eh? sea, generalmente las nominaciones se priorizan más o suelen ganar a ficciones dramáticas, porque si hablamos de comedia, de ahí es una situación peor todavía. Peor todavía. Ujú. O, sí, o si no, generalmente los biopics,
de los actores y según las tantas transformaciones que tienen que hacer para parecerse al personaje real. La película más Oscar Bate, todo eso, sí. Sí, sí, Esos son más para, con las transformaciones, más para maquillaje. Hay varias interpretaciones con las que yo no he estado de acuerdo, ¿verdad? Cuando han ganado el Oscar. Por más, digamos, de que yo soy fanático de Jessica Chastain, me encanta Jessica Chastain, no me gustó su interpretación en Tammy Faye. Me pareció un poco sobreactuada, la verdad. Tuvo muchos mejores papeles. En Zero Dark Thirty, La Noche Más Oscura, está increíble. Para mí, tendría que haber ganado por Zero Dark Thirty. No me acuerdo quién ganó el 2012. Creo que fue Maston. No, no fue Maston. No me acuerdo quién ganó el 2012. Pero esa interpretación en Zero Dark Thirty, por esa, o incluso antes, me encanta El Árbol de la Vida, The Tree of Life de Terrence Malick. sí, 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 sí. ¿Ah? Y ahí incluso en secundaria lo hace increíble con tan poco tiempo. Entonces, la verdad, sí dije, por más fanático que sea de Chastain, no me gusta Tammy Faye. No me gusta, no es una muy buena peli. Bueno, Y pues, bueno, con lo eso, nos hemos salido del tesoro, sí, volvamos, volvamos. Este, creo que podríamos finalizar Sí. indicando nuevamente cuáles son nuestras películas de terror favoritas, ya que hemos retomado la historia que tenemos de la temática del terror, y un pequeño porqué. ¿Podrías empezar, Jonathan? Y ya yo puedo empezar, solamente uno. Sí, o, mira, Uno que te guste más, de algo que te claro, guste más. una recomendación que quien está escuchando se animaría a verla. A ver, una recomendación, entonces, ya, no la que más me gusta, pero es una recomendación que te a alguien que no haya visto mucho de terror. Eh, 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 ¿Cómo se llama este? Pues, miren, se me dio el nombre. Ah, es una película francesa de los 60. ¿Los ojos sin Ah, rostro? ¿qué? ¿Los ojos sin rostro? Exacto, Eyes Without a Face, ese mero. Entonces, Sí, muy bueno. esa película, a pesar de ser de los 60, impactante, ¿no? Pues, o sea, como que te hace sentir tan, no se podría decir, oprimido, ¿no? Porque estás, claro, digamos, ahí está expoliando la película, tendría que explicar, ¿no? Pero sientes una sensación como de que a pesar de todo lo que tú hagas, quisieras hacer, no va a salir nada bien, ¿no? O sea, podría como que catalogarlo de esa manera. De igual manera, todos los sentimientos que me ha hecho sentir tendría que entrar en spoiler y por mucho más tiempo, ¿no? Pero entonces, me da hecho dar sensaciones que no sentí por ninguna otra película. ¿Ok? No voy a decir que es mi favorita, porque ha habido varias partes como que decía, esto podría haber arreglado, digamos, ¿no? Pero sí es la que un poco me hizo sentir sensaciones diferentes, ¿no? A todo lo normal. No solamente era terror, era otro tipo de sensación. Y obviamente este ha sido muy influyente en lo que es como que influencia para la máscara de Michael Myers en Halloween, ¿no? Sí. Eh, entonces es muy interesante. O sea, si alguien la quisiera ver, denle una oportunidad. Es muy buena. No es muy larga. Si tienen movie, mejor, creo que está en movie. Pero si no, apoyen el formato físico, seguro que lo van a encontrar. Es muy buena película. ¿Tú, Mariana? Esto, diría, no sé exactamente cuál podría recomendar para personas que quieren como que adentrarse entre el terror, pero personalmente mi primer favorito de terror siempre ha sido El Faro. La volví a ver el año pasado en cines, creo que un festival de la pasó por única. La verdad que algo que hemos hablado mucho es toda la atmósfera y este trabajo que se construye con el terror y siento que estuve viendo El Faro esa vez. Nunca había vivido algo así en mi vida. Me había sentido completamente, no diré conmovido, pero pegado a la pantalla y todo lo que estaba sucediendo con los personajes de William Dafoe, que me parece una de las mejores interpretaciones del año. De hecho, yo creo que debió haber ganado el Oscar ese año. Y también la interpretación de Robert Pattinson, que me parece espectacular. Siento que El Faro es una de esas películas que me conectó dentro del cine de terror, porque la había visto en 2019 y no tuve tanto impacto conmigo cuando la vi.
pero la volví a ver hace un par de años y fue una experiencia que no puedo recuperar. La sala, de hecho, olía medio raro, así que un poco como que tenía ahí el refuerzo sensorial también. Y siento que el cine de Eggers tiene un espacio personal dentro de mí por eso. Pero sí me gustaría recomendar una película de terror que creo es una de las más importantes del último año, de este año en particular. Y quería mencionar la que se llama Eso de TV Glow, y la tele brillar. Se estrenó este año, es dirigido por un director de trans. Siento que esa película va a dejar un impacto para las próximas generaciones que quieran hacer películas de terror. Y recomendaría mucho y me gustaría usar esta oportunidad para recomendarla. Es una película sobre la identidad personal, sobre el cuerpo, sobre quién soy y cómo me considero dentro de este mundo. Y toca varios temas de una manera muy peculiar y con una atmósfera demasiado tétrica. Siento que el final de esa película me dejó con un vacío por meses. De hecho, aún pienso en ese final de esa película y me siento vacío. Es una película que me hizo recordar mucho en estos años lo mucho que me gusta el cine, pero también lo mucho que me gusta el cine de terror y lo mucho que puede hacer, tanto con el juego de la atmósfera y los mensajes que quiere dar que puede dar a decir una película de terror. ¿Y tú, Romina? A ver, hay muchas películas que me gustan de cine de terror, pero tengo una que no es muy conocida. Creo que no es de terror, pero para mí es de terror. Es La, la, la. La. Es El Castillo de la Pureza. Es una película mexicana. Y la primera vez que la vi por la actriz, que es Diana Bracho, que yo la admiro hace mucho tiempo. Cómo construyen la atmósfera, tanto con los silencios, con el hecho de que todo pasa en esa casa, que es un caso de la vida real de este papá que mantuvo a su familia más de 18 años viviendo en la casa y no podían salir por la idea que tenía de que afuera es el mal del mundo o algo así. Y bueno, cómo todo se va desarrollando, me parece muy espeluznante. Me acuerdo que se lo mostré a mi mamá y a mi abuela. Bueno, son generaciones distintas y no la pudieron terminar porque es muy espeluznante, sobre todo el final. Sobre todo el final. Y siento que es una de las mejores películas de Ripstein. Él también tiene otra que la tía Alejandra, que también la recomiendo. Pero sí, esa podría ser una de las películas que me gusta. Yo Está muy considero, bueno. podría decir actualmente Robert Eggers The Witch, como ya mencioné, una película que me gusta bastante por el componente de la ambientación, de la construcción y del simbolismo que tiene todo. Y otra película que recomendaría ver sería El Resplandor. Creo que sí, es una muy buena película para comprender un poco de terror o para simplificarlo. Claro. Bueno, Creo que eso es todo para esta ocasión del podcast. De verdad, he disfrutado mucho poder compartir contigo, Giovanni, con Romy y también con Jonathan sobre nuestros gustos tanto por el terror y por lo desconocido y todo lo que hemos abarcado en este episodio. De verdad ha sido una muy buena experiencia. Esto no sé qué opinan ustedes. Sí, cuánto tiempo. Me pareció muy chévere. Está Es increíble. chévere. El terror es algo que a nosotros nos encanta y acá en Función Cine, de verdad, muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, como Función Cine Podcast, dentro de Instagram, en Facebook también, y que estén atentos a las próximas cosas que haremos. Eso es todo. Perfecto. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, chao.